Hola, saludos desde el podcast de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hoy hablaremos principalmente de la energía, de la subida de la luz, porque el megavatio ha superado en noviembre los 100 euros y se ha encarecido la factura media de un hogar con tarifa regulada en un 18% si lo comparamos con el mes de octubre y un 48% en comparación al año pasado. Por eso creemos que es muy necesario hacer este podcast para informar a los consumidores de qué va a pasar con la energía, con el precio de la luz o del gas, además de explicar ciertos aspectos tan básicos y tan necesarios a la vez como qué es la TUR, cuál es la diferencia entre la comercializadora y distribuidora, cuál es la tarifa más económica, qué potencia es mejor contratar para un hogar o incluso sobre el bono social, quiénes tienen derecho al bono social, cuáles son los requisitos. Es muy importante saber todo esto porque que lo hagamos nos puede proporcionar mucho ahorro a lo largo del año. Lo vamos a aprender juntos en este podcast con Javier Arranz, que es el técnico y especialista en energía de OCU, que ha participado en uno de los webinares que organizamos aquí en la organización, esta vez en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Me suele gustar empezar estas charlas, empezando siempre por clarificar algunas ideas. Voy a pasar deprisa porque yo creo que, por suerte, en los 2 o 3 últimos años hemos hecho un aprendizaje rápido de todos estos conceptos básicos, pero así todo me gusta remarcarlos un poco. El primero de ellos es que todos tenemos que tener claro la distinción entre lo que es una distribuidora y una comercializadora de gas y saber identificar el rol que tiene esta distribuidora y saber cuál es la distribuidora que nosotros tenemos contratada, tanto para el suministro de gas como de electricidad. La distribuidora es aquella compañía que se encarga de llevar la energía físicamente hasta nuestro hogar. Es la que pone las canalizaciones de gas, la que lleva todas las canalizaciones de electricidad, la que instala el contador, la que nos lee el contador, la que si hay alguna avería, algún problema de calidad tiene que responder por ello. Y no hay que confundirla con la comercializadora, que, por simplificar, de lo único que se encarga la comercializadora es de cobrarnos el suministro que nos envía la distribuidora, bueno, y alguna cosa más, estaban quitándole importancia. Entonces, es importante, si alguno no conocía estos conceptos, que revise sus facturas, identifique cuál es su comercializadora para entender un poquito mejor el sector y por alguna cosa más que os voy a decir luego. Es importante, y además os añado un consejo, en el caso sobre todo a día de hoy de electricidad, en el futuro seguramente la recomendación se da también para el gas cuando lleguen los contadores inteligentes también al suministro de gas natural que está al caer, todavía falta seguramente un par de años así, pero va a irse incorporando. Yo aconsejo a todos que os registréis en vuestra distribuidora de electricidad. También lo podéis hacer a través de una plataforma que se llama Datadis, que se encarga de el registro a todas las distribuidoras. Registrándoos en Datadis, si tenéis varias viviendas y están a lo mejor distribuidas por compañías diferentes, con un único registro podéis acceder a todas. Pero mi consejo es ese: registraros, identificar vuestra distribuidora, lo tenéis en vuestra factura, lo podéis identificar por la información, lo podéis identificar también por el número CUPS, por el número que inicia vuestro identificador del suministro, por el teléfono de averías, también buscando en Google podéis ver cuál es vuestra distribuidora. Es importante identificarlo. Y algo similar nos pasa si queremos hablar de la comercializadora. Existe un mercado regulado y un mercado libre, y es importante que identifiquemos correctamente cuál es nuestra comercializadora y sepamos en qué mercado estamos. He puesto aquí los logos de las 5 comercializadoras que se encargan de ofrecer la tarifa regulada PVPC y la tarifa TUR, comercializador y último recurso, que pertenece al grupo Iberdrola, comercializadora regulada, que pertenece al grupo Naturgy, City, que es la que pertenece al grupo de Repsol, Basser, que pertenece al grupo Total Energy, y Energía 21, que pertenece al grupo Endesa. Es importante identificarlo porque si nuestro contrato lo tendremos esta compañía, pues ya sabemos que nuestras condiciones son las que están reguladas. Todas hacen exactamente lo mismo. En el caso de la electricidad lo podemos tener para contratos hasta 10 kilovatios de potencia. Es imprescindible tenerlo contratado si queremos acceder al bono social, después hablaremos de ello. Y sus precios están indexados. ¿Qué quiere decir esta palabreja? Pues que no tenemos un precio fijo. El precio va cambiando hora a hora, día a día, y depende de cuánto esté el mercado. Cuando vimos en los telediarios que está subiendo el precio de la luz, a los que estamos con la tarifa PVPC le afecta porque su tarifa se viene adaptando a ese mercado. Cuando baja, igualmente se benefician de ellos en ese instante porque su tarifa depende exactamente de ello. Los que están en el mercado regulado para el gas natural tienen lo que se llama la tarifa TUR, tarifa de último recurso,
Aquí se trata de un precio más estable, pero también cambia. Es un precio que solo tiene validez trimestral. Cada trimestre es revisado. Por ejemplo, si se ha hecho una revisión ahora en octubre y se hará otra revisión el 1 de enero. Y una novedad de la tarifa Tour es que desde hace poquito es compatible con las comunidades de propietarios. Hasta hace poco solo valía para pequeños consumidores. Pequeños consumidores quiere decir hogares que consumían hasta 50.000 kilovatios, que son hogares muy grandes el que llega a ese consumo. Pero ahora ya existe tarifa regulada también para consumos como los que tienen las comunidades de propietarios que usan calefacción para su sistema de calefacción, gas natural, se puede beneficiar de ello. Es algo que seguramente muy pocas todavía lo están aprovechando, pero si alguno vive en una comunidad donde están usando gas centralizado, le recomiendo que activamente insistan a su administrador que le gestione y que compare correctamente los precios que les estén ofreciendo en el mercado libre con la tarifa regulada Tour. En el mercado libre, si nosotros tenemos alguna de estas otras compañías, hay hasta 200 pequeñas comercializadoras, con lo cual hay una gran variedad. Aquí es importante que os fijéis en estas compañías pueden ofrecer lo que quieran y nosotros aceptemos, con lo cual hay que prestar mucha atención a las condiciones de contratación, a qué tipo de tarifa tenemos, a si tiene algún compromiso de permanencia cuando lo hemos contratado, cómo revisan los precios, si nos lo revisan cada 1 de enero en función del IPC, o si tienen una revisión trimestral o anual, o simplemente nos ofrecen un precio y lo pueden cambiar cuando quiera con un preaviso de un mes, que es una opción cada vez más frecuente. Si ese contrato ha implicado algún servicio extra que quizá lo desconocemos y, oye, nos puede interesar o no, pero si no lo sabemos, seguro que no estamos sacándole ventaja. Y si nos están aplicando descuentos, pues conocer detalles de cuándo acaba, cómo se aplica ese descuento, de qué depende. Por eso yo os insisto, identificar la distribuidora es muy importante porque si tenemos algún problema, es posible que tenga más que ver con la distribuidora que con la comercializadora. Y en cuanto a la comercializadora, es muy importante identificarla para saber en qué mercado estamos. Y si estamos en el mercado libre, pues oye, nos toca un ejercicio de saber exactamente qué es lo que tenemos, buscar respuestas a todas esas planteamientos e ideas que planteo, qué tipo de tarifa, permanencia, revisión de precios, es una información que lo tenemos que tener clara. Y oye, teniendo estas dos ideas claras, podemos empezar ya a plantearnos cosas más concretas. En el ámbito de la electricidad, habréis visto ya el que se haya fijado en la factura, y si no se lo digo ahora, que en el suministro eléctrico es posible ya contratar dos potencias diferentes. En la factura veremos que nos cobran por una potencia que llaman punta o P1 o una potencia que se llama valle o P2. La potencia punta es cada, es el precio de cada kilovatio que tenemos contratado, supone como mínimo 25 euros al año, y la potencia valle es una potencia muy barata, aproximadamente 1 euro al año por kilovatio contratado. El objetivo de hacer esto es animar a la gente, por ejemplo, el que se plantee tener un coche eléctrico o que tenga acumuladores, sistema de calefacción por acumuladores, pues permitirle tener una potencia elevada por la noche y reducirla en horario punta para no tener que asumir ese sobrecoste que supondría mantenerle las 24 horas. Es importante identificar que el control de la potencia, el no pasarnos de la potencia, lo controla a día de hoy el contador. Ya no lo debe controlar lo que llamábamos el ICP antiguo, que era un aparatito que estaba previo al contador o era el primer elemento del cuadro del suministro eléctrico. Ese ya no debería estar instalado y si alguna vez nos salta debemos de pedir a la distribuidora que nos lo retire, porque quien se encarga de hacer ese control de la potencia y de no pasarnos es el contador inteligente que tenemos instalado. Y lo hace con una alta tolerancia. Es decir, nosotros podemos estar usando, a lo mejor tener contratado 3 kilovatios, pero a lo mejor durante unos segundos, incluso algún minuto, podemos estar usando 4 kilovatios de potencia que no va a saltar el contador. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos una posibilidad importante de ahorrar ahí si ajustamos bien la potencia. ¿Y cómo saber qué potencia necesitamos? Pues últimamente nos lo están poniendo bastante más fácil y debemos aprender a leer las facturas. Y os decía antes que es importante registraros en la web de la distribuidora o en Datadis como alternativa. ¿Por qué es importante? Porque esta información que ahí aparece, pues los picos máximos en los últimos 12 meses que hemos utilizado de potencia, en la web de la distribuidora tendréis esa formación correctamente identificada mes a mes, entonces podéis ver si os habéis pasado un mes puntual solamente o sistemáticamente os estáis pasando y a lo mejor de la potencia y a lo mejor convendría ajustarla si os salta el contador muchas veces. Pero yo insisto mucho en que la gente revise la potencia porque hay hogares que nunca le han prestado atención y tienen barbaridades de potencia. Siempre añado una coletilla y no hay ningún problema en arriesgar ajustando la potencia punta al máximo, es decir, si tienes 5 kilovatios y nunca te has pasado de 4,
pues a lo mejor puedes hasta incluso contratar 3,5, no pasa nada. Es decir, puedes arriesgar porque es fácil que no te salte, pero mantener por favor la potencia valle. La potencia valle, salvo que tengáis un valor desproporcionado de hogares antiguos que a lo mejor tenían instalaciones trifásicas por encima de 10 kilovatios, 12, 13, que ya no los van a volver a usar posiblemente nunca, mi consejo es que la potencia valle se quede como está. Es importante, ¿por qué? Porque mientras dejes la potencia donde estaba, valle, puedes haber arriesgado con la potencia punta, pero en cualquier momento puedes volver a subir de forma muy barata y sobre todo sin necesidad de un nuevo boletín, sin necesidad de papeleos, el volver a recuperar la potencia que tenías. Es decir, la potencia valle, que es muy barata, hace de salvaguarda para poder recuperar esa potencia en el futuro. Entonces, arriesgar sí con la potencia punta, no arriesgar con la potencia valle. Cuando hablamos de potencia, siempre hacía hincapié en la necesidad de ajustar la potencia y bajarla. Y ahora el mercado eléctrico, en el mercado libre, nos está obligando a añadir un nuevo parámetro. Y además, fíjate muy bien en el precio que te cobran en la tarifa que estás contratando. Antiguamente, antes del 2021, todas las compañías cobraban prácticamente lo mismo en el término de potencia. Es decir, había una potencia y cobraban, ahí he marcado en verde lo que cobra a día de hoy el PVPC para un hogar que tenga 4,6 kilovatios de potencia al año. Pues cobra 172 euros al año solamente de potencia por ese importe. Pues todas las compañías hasta el 2021 prácticamente cobraban lo mismo. Entonces todos teníamos la costumbre de fijarnos en el precio del kilovatio y muy poquitas veces o nunca o casi nunca en el precio de la potencia, porque la experiencia nos decía que costaba lo mismo. Esto ha cambiado radicalmente. A partir de ahora son dos parámetros que nos tenemos que fijar. Ya no vale con decir, pues yo pago la electricidad a 10 céntimos o yo pago la electricidad a 12 céntimos el kilovatio. Eso no es suficiente para saber si tenemos una buena o una mala tarifa. Y nos vamos acercando ya un poquito a los precios de electricidad. Cuando con todo el cambio normativo que hubo, empezamos a hacernos la pregunta de, oye, que ahora las tarifas van por tramos horarios. Si recordáis, hablamos mucho de que hay 3 tramos horarios, punta, llano, valle, que tiene una distribución. Estos tramos horarios están definidos por la distribuidora, con los peajes y cargos, es una tarifa regulada que se la fija cada año, la fija el Ministerio y la CNMC para las distribuidoras. Las comercializadoras lo que hacen es, vale, pues si yo por este suministro tengo que pagar esta tarifa a la distribuidora, se la pago en nombre del cliente, por así decirlo, después tengo que incorporar lo que es la energía que yo le tengo que vender y lo sumo. Todo estaba diseñado para que hubiese 3 tramos horarios. Después la realidad nos ha llevado a otra realidad. Esto es lo que nos trae el PVPC, es decir, mucha disparidad de horarios y depende cómo esté el mercado en ese día, nos pueden salir más baratas unas horas u otras. Pero es que en el mercado libre nos ha pasado un poquito parecido. Es verdad que tenemos tarifas que mantienen los 3 tramos horarios y respetan el horario llano de 8 a 10 de la mañana, después de 10 a 14 horas el horario punta, otro periodo intermedio de horario llano de 4 horas y después para volver a tener otro horario punta de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que gran parte de las compañías están echando el resto por ofrecer y dar visibilidad a las tarifas de un tramo horario. Y independientemente de lo que digan los tramos horarios, definidos por el regulador a través de las tarifas de peajes y cargos, ellos al cliente ofrecen una tarifa por un único tramo horario. Por eso digo, al final, estos tramos que tantos oímos hablar se han ido diluyendo por cómo funciona el PVPC y por la oferta comercial que nos hacen las compañías. Y aunque los consumidores nos estamos yendo de forma muy masiva hacia tarifas de un único tramo, por eso de la simplicidad, por no preocuparnos de los horarios, yo insisto, no despreciemos la oportunidad de ahorrar que nos da una tarifa por tramos horarios. Como en vuestra factura os dan los consumos detallados, si hacéis el cálculo de qué porcentaje representan, de verdad que veréis que se desvía muy poco de esos valores, porque cuesta mucho desviarse. Entonces, casi todas las tarifas ofrecen una buena oportunidad de ahorro si conseguimos mover un poquito de nuestros consumos hacia esos horarios que pueden ser más baratos. Solemos simplificarlo en evitar el consumo. Ya voy un poco a la siguiente pregunta, que era la que me hacían. Oye, precios fijos, precios indexados, tarifa regulada, me toca volver al PVPC, me tengo que salir del PVPC. A ver, no tengo una respuesta fácil para esto de, oye, ¿qué es mejor, el PVPC o el mercado libre? Pues no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí que estamos viendo estos últimos meses llevamos encadenando varias subidas, sobre todo el mes de noviembre ha sido una fuerte subida. Como decías, había subido un 18% la factura durante el mes de los hogares que tienen el PVPC durante el mes de noviembre. Y esto ha sido, en principio se señala a que han sido son meses de consumo más o menos elevado, aunque todavía no ha hecho mucho frío, pero sobre todo a que es un mes en el que el viento no ha tenido mucha fuerza, la energía
energía renovable que tanto nos beneficia cuando está, pues cuando no está, pues no se nota en el precio que tienen que entrar lo que llamamos los ciclos combinados que utilizan gas natural, y como entran los ciclos combinados que necesitan gas natural y el gas natural es destacado, pues el precio de la energía es caro, es decir, es lo que hay. Conseguimos que se abarate gracias a la fotovoltaica durante los días, durante las horas solares y a la eólica cuando sopla, pero cuando no están y estas faltan, pues y entra el gas natural, la factura sube. Y esto es lo que ha pasado durante el mes de noviembre. La previsión, pues no lo sé, no tengo la varita mágica. Yo creo que todavía nos esperan unos meses que no intuyo que vaya a haber bajadas, no sé si va a subir fuerte. Quizá esta primavera, sobre todo cuando suele haber más agua y los pantanos se ven obligados a desaguar, a soltar agua, pues se ven forzados a abaratar el precio y es cuando realmente baja la energía. Antes me estoy acercando un poquito al final, quería hablar un poco del gas también. Os quería recordar algo fundamental que es el bono social que muchos hogares lo tienen olvidado, muchos hogares desconocen que tienen derecho al bono social y es importante recordarlo. Los beneficiarios del bono social son automáticamente todas las familias numerosas, todas las personas mayores en la cual su unidad familiar, todos los miembros tengan una pensión mínima, lo son todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital y después también son un amplio grupo de hogares que lo desconocen en muchos casos, que teniendo bajos ingresos podrían tener acceso al bono social. Pero yo os aconsejo, tenemos información en nuestra web para ver los detalles y las comercializadoras que ofrecen el PVPC también suelen ofrecer información detallada. Yo os animo, el que tenga dudas o que tenga dificultades para pagar su factura de la luz, que haga la solicitud, que no pierde nada, que haga si quiere unos cálculos orientativos de cuánto es su renta anual, que no es lo mismo que sus ingresos anuales. Por eso digo que la gente a lo mejor ve estas cifras y dice no tengo derecho, que en realidad tiene que ir a la declaración de la renta y ver unas determinadas celdas que ahí aparecen para ver si la suma hace superar esos importes que propongo. Pero en cualquier caso, no pasa nada, lo pueden solicitar. Al solicitarlo hacen una consulta a Hacienda a ver si tienes derecho o no y ya te devolverán sí o no. Pero mi consejo es en caso solicitarlo. El descuento es muy importante y si algún hogar cree que puede tener derecho a ello, yo lo animo a que lo solicite ya. ¿Por qué? Porque los usuarios que tienen el bono social tienen derecho además al bono social térmico. Y este bono social térmico se entrega todos los años. Es una transferencia que depende de la zona en la que vivas, de si es vulnerable o vulnerable severo. Todos los años se entrega a los que tienen el bono social eléctrico activado a fecha 31 de diciembre. Por eso, el que esté pensándolo, que corra. Las compañías tienen hasta 15 días para dar respuesta, que corra a solicitarlo ahora. Oye, si le dan de alta el 30 de diciembre, pues mejor que el 1 de enero. Hay una transferencia que puede ser de 100, 200, 300 euros entre medias que le puede ayudar a afrontar esa factura. Y me voy acercando ya ahora al gas. El gas es quizá un poquito más simple. Sí que es importante cuando hablamos del gas natural, estoy hablando del gas natural, no del GLP o de otros suministros, el concepto año gas, que es un concepto nuevo, pero que no conviene despistarlo. El año gas va desde el 1 de octubre hasta el 30 o 31, siempre me despisto, de septiembre del año siguiente. ¿Por qué se denomina así? Porque la distribuidora, cuando llega septiembre, tiene que analizar cuál ha sido el consumo durante el último año de ese suministro y en función del consumo que haya tenido, le asigna una tarifa de acceso. La RL1, la RL2, la RL3. Por esto a veces provoca quejas y dudas en los consumidores que ven que a lo mejor en la factura que le ha llegado en noviembre ve que le han cambiado la tarifa. En realidad no le han cambiado la tarifa. La comercializadora que ya tiene contratada no le ha cambiado la tarifa. Lo que ha ocurrido es que su distribuidora le ha asignado, porque lo tiene que hacer así por ley, otro grupo tarifario y eso tiene consecuencias en la tarifa que la comercializadora le tiene que aplicar. Entonces es importante saber esto. Cada 1 de octubre le habrán asignado si tiene una tarifa u otra. Normalmente la idea es que hasta 5.000 kilovatios al año suelen ser normalmente hogares que no tienen calefacción, normalmente, o la usan muy poco. Entre 5 y 15.000 kilovatios ya son hogares que suelen tener calefacción y a lo mejor lo usan pues de forma considerable, y de 15.000 a 50.000 kilovatios al año sería el grupo tarifario de los hogares que tienen un uso bastante intenso del calefacción. Durante estos durante la crisis energética, no nos hemos cansado de aconsejar, hemos hecho muchos contenidos, hemos insistido mucho en que la gente contratase la tarifa regulada TUR para el gas. De hecho, antes de empezar la crisis, solamente un 20%, 20 y algo, tenía la tarifa TUR. ¿Qué es lo que ocurrió durante la crisis? Que el gobierno, para afrontar la crisis energética,
fijó que la tarifa regulada TUR tuviese capadas limitadas las subidas que podía aplicar. Entonces, mientras que en el mercado libre las comercializadoras sí o sí subían los precios porque el abastecimiento de energía había subido muchísimo, las tarifas reguladas, las compañías que ofrecían la tarifa regulada tenían limitada esa subida, no podían subir, el diferencial se lo pagábamos vía de impuestos por otro lado, ya tampoco iban a perder dinero, pero durante varios meses claramente la mejor alternativa ha sido la TUR. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde la revisión de octubre ya los precios no están limitados y ya la TUR se comporta con la fórmula de revisión habitual. En la última revisión de octubre tuvo una fuerte subida, y no sabemos lo que ocurrirá en enero, pero los mercados de futuros de gas no bajan. La previsión que hacemos a priori es que va a subir otra vez o por lo menos no va a bajar. El que utilice gas natural o otro suministro incluso de electricidad, o GLP o lo que sea para la calefacción, por favor, antes de empezar el invierno, que no espere a recibir la primera factura de calefacción, que ya entonces no tendrá remedio. En octubre o noviembre, que valore, que revise qué tarifa tiene contratada y que vea si es la adecuada para afrontar el invierno. Agradecemos por tanto a Javier Arranz, nuestro experto de energía, que nos haya aclarado tantas dudas. Ojalá este podcast te haya animado a que cojas tu factura, a que te enfrentes a ella, que no la tengas miedo y te des cuenta realmente de si estás pagando de más y de cómo poder pagar menos con algunos cambios, como por ejemplo el cambiar la potencia que nos comentaba antes Javier. Si es así, no dejes de entrar en nuestro comparador de energía, te dejaré el enlace en la descripción, no obstante es www.ocu.org/vivienda y energía/gas-luz. Podrás comprobar cuál es la tarifa de gas y de luz que más te conviene según sea el tipo de consumo que más hagas. Además, aún estás a tiempo de unirte a la 8ª compra colectiva de energía que organizamos en OCU y de conseguir tarifas más baratas con mejores condiciones de contratación. Entra en quieropagarmenosluz.org. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Te recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Me despido, pero solo hasta el próximo podcast. Hasta pronto, consumidores. Un saludo. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web ocu.org.